Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas que en esta hora están en sintonía. Es lunes 2 de enero y estamos agradeciendo al Señor por este privilegio que nos da de estudiar las Escrituras. Miren ustedes cómo el Señor nos ha permitido entrar a este nuevo año. Yo no sé, hermanos, si ustedes son de los que acostumbran a hacer propósitos, pero el mejor propósito debe ser estudiar las Escrituras. Así que si usted está ahora listo para estudiar con nosotros, está en el mejor de los propósitos para este año 2023. Bueno, vamos a ver este día si las Escrituras son infalibles o no, porque el tema a tratar en la semana es sobre la Biblia, conocer de ella, qué nos habla de ella y si es confiable. Pues miren ustedes en este tópico lo que vamos a mirar, si son infalibles las Escrituras o no. No quiero avanzar sin antes dejar que nuevamente Javier Saltos les salude. ¿Cómo está, Javier? Pastor, buenos días. Queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un saludo a la distancia. Y pues gracias a Dios porque nos permite un día más de vida y que este día lo comencemos de la mejor manera, que es abriendo la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy y qué tenemos que hacer para agradar siempre a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, nuevamente les hago el llamado a tener en cuenta la obra de Dios para apoyarla con sus recursos desde cualquier país del mundo donde usted se encuentre, desde cualquier estado aquí en los Estados Unidos que usted nos siga. Le invito para que pueda usted invertir aquí sus tesoros en este tesoro celestial que el Señor tiene a su disposición, como es el que este ministerio está prácticamente confiándole a Dios al hacer esta obra tan grande como ya les he mencionado. Siempre repito porque de repente hay una persona que por primera vez está escuchando. Este es un ministerio que proclama la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud. Y lo hace las 24 horas del día, por medio de 4 canales de televisión en señal abierta que están rentados para 4 grandes ciudades en el estado de Texas y a través de una estación, frecuencia 990 AM en Dallas, Texas, que también predica para aquellos que andan en las calles ahí oyendo radio que puedan encontrarse con la verdad. Todo esto equivale a $54,000 al mes. Y aparte de eso, también tiene este ministerio un centro de estilo de vida donde atiende gratuitamente a los enfermos que llegan para ser allí atendidos, valga la redundancia, por entre 15 a 17 días. Y se les da esa atención con los remedios naturales de Dios, con las 8 leyes de la salud. Todo eso, hermanos, lo damos de gracia como el Señor nos lo ha dado a nosotros de gracia. Y claro, esto es un ministerio que, imagínense ustedes, todo lo que necesita de recursos. Aparte de eso, los proyectos que tiene, de la construcción de un templo en la ciudad de Dallas, de la expansión de las estructuras de este centro de estilo de vida para convertirlo en una escuela misionera, el extender todo esto, hermanos, también a Colombia, a México. Grandes proyectos y pocos recursos los que tiene este ministerio. Es allí donde yo todos los días le digo al mundo, únete a nosotros, aporta aquí lo que es del Señor, en concepto de diezmo, ofrenda o donación especial. Ayúdanos a alcanzar estos miles y miles de dólares mensuales que se requieren. Con lo que tú dispongas, hermano, en tu corazón, Dios hace maravillas porque lo multiplica. Así que en la pantalla Amén. Tienes las maneras de cómo puedes unirte a nosotros y aportar aquí esa bendición que Dios ha puesto en tus manos, como es la de los recursos financieros. Si te sientes llamado por Dios, si sientes en tu corazón que debes unirte a nosotros, hoy es el día. El número para llamar es 214-881-4029 y el WhatsApp más 1-214-881-4029. Pero en la pantalla hay varias maneras que puedes tomar nota de ellas para enviar estos recursos. Tu servidor va a contestarte si llamas a cualquiera de los números o va a recibirte en el instante también
de tu tarjeta de débito o crédito, lo que quieras dar. Puedes utilizar ese número para enviar por la aplicación Zelle incluso. Ya si eres de los que le gusta hacer las cosas por correo, pues ahí está la primera opción, que es el P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento, cheques o money order que puedan enviar. También está la opción de PayPal. Pueden ir a paypal.com y buscar ahí la cuenta Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelessirven@gmail.com, o yendo a la página web de nuestra iglesia www.iglesiaadvenimiento.org y dar clic donde dice donaciones. Hermanos y hermanas, no se cansen de oírme porque la obra es grande. Amén. Y pues, ¿cómo vamos a hacerla si no nos manda el Señor las bendiciones a través de hijos e hijas de Él? Así que Dios pone en nosotros los proyectos para hacer, pero también nos dice que le digamos al mundo cuáles son los proyectos para que de allí Él nos mande lo que necesitamos. Hermanos, ya les he dicho, lo que recibimos, humanamente hablando, no es suficiente para hacer todo esto que hacemos. Pero Dios hace el milagro. Y en eso poco que recibimos, Él se glorifica multiplicándolos y que alcancen para hacer todo lo que involucra en lo que es la obra de Él. Sé que hay otros ministerios que hay que apoyar. Sé que hay otros ministerios que también están haciendo la obra. Y si tú sientes en tu corazón el llamado de apoyarlos, apóyalos, hermanos. Pero aquí está este también, por si en tu corazón te alcanza para también unirte a nosotros y poner aquí también tus recursos. Amén. Dios te bendiga en la medida en que recibas este llamado en tu corazón y lo pongas por obra. Vamos a orar para el estudio de hoy. Voy a pedir a mi hermano Javier que haga la oración. Amén. Padre Celestial, querido Dios, alabamos tu nombre, oh querido Padre, en esta mañana. Amén, Padre. Dándole gracias por la vida, por permitirnos un día más, Señor. Querido Dios, hasta ahora queremos comenzar este día de la mejor manera, y es que abriendo su palabra. Amén. Rogamos que usted nos enseñe a través de ella, que su Espíritu Santo nos capacite, Señor, para que podamos llevar este mensaje también a otros. Que aquellos que nos ven también ellos puedan ir, Señor, familiarizándose más con su palabra, y que no tan solo quede ahí, sino que también la pongan en práctica. Amén. Gracias, Señor, por acompañarnos. Bendíganos en este estudio. Que sea usted el maestro en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hermanos y hermanas, tiene el subtema para hoy, la lección, ¿son infalibles las Escrituras? Amén. Y es que, hermano Javier, ¿hasta qué punto podemos confiar en la pureza de la palabra de Dios? Bien, el libro de Salmos, el capítulo 12, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos dice ahí lo siguiente. Salmos 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Hermanos, aquí el salmista está dejando clara que la palabra de Dios es pura, es verdad. Porque la pregunta de este día dice, ¿son infalibles las Escrituras? ¿Cuántas personas tienen duda de la palabra de Dios? Mucha gente dice, no, es que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Pero ya vimos el día de ayer que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me llama la atención que el salmista dice que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Interesante que en el comentario bíblico adventista dice que la palabra 7 en esta parte significa que la palabra de Dios es perfecta. No hay por qué dudar. Es palabra de Dios. Y le agregamos un poco más, y es que diga que son limpias. Amén. Y cuando dicen que las palabras de Dios son limpias, es porque están ajenas de toda falsedad. Así es. Están ajenas de toda mentira. Es una palabra que se puede confiar. Es pura. De manera, hermanos y hermanas, que si es tan pura como la plata, que es 7 veces refinada, yo creo de que vale la pena a ciegas confiar en ella.
Amén. Y vamos a ver el don profético, de qué manera se une. Hay 2 citas acá, lees tú la primera y luego su servidor la que sigue allí. Ok. Dice la sierva del Señor en Obreros Evangélicos, la página 324. Tenemos una Biblia llena de la verdad más preciosa. Contiene el alfa y la omega del saber. Qué hermosa declaración, que la sierva nos dice que tenemos una Biblia llena de verdad preciosa. Un tesoro que tenemos que excavar para ir cada vez buscando más y más. Y dice, contiene en la Biblia el alfa y omega del saber. Ahí está el principio y el fin, lo que usted y yo necesitamos para llegar a la vida eterna. En la Biblia, dice, encontramos el infalible consejo de Dios. Sus enseñanzas, cuando se ponen en práctica, hacen que los hombres sean adecuados para todas las situaciones de responsabilidad. Amén. Es la voz de Dios que habla al alma cada día. Amén. Con cuánta atención deberían estudiar los jóvenes la palabra de Dios y atesorar sus pensamientos en el corazón para que sus preceptos puedan llegar a gobernar toda la conducta. Amén. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 432. Yo creo entonces que va quedando contestada la pregunta del tema de este día, si son infalibles o no las Escrituras. Claro que sí, Amén. porque dice que en ellas se encuentran el infalible consejo de Dios, sus enseñanzas. ¿Cómo debemos entonces, hermanos y hermanas, ponerlas en práctica para que seamos nosotros personas inteligentes para vivir la vida, sabios en las decisiones que hacemos y en este caso, cómo deberían inclusive los jóvenes dejarse guiar por los escritos sagrados que hay aquí en la Escritura para que puedan gobernar toda su conducta? Amén. Pero sigue diciendo el don profético en 2 citas más que aparecen acá. Vamos a pedirle a Javier que lea la que sigue y luego su servidor con la otra. Amén. En su palabra, Dios ha dado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. La fe por la cual vivimos, la página 15. Interesante lo que yo dije hace un momento, lo vuelvo a repetir, dice que en la palabra de Dios, Dios ha dado el conocimiento necesario para que usted y yo podamos alcanzar la vida eterna. Dice que las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta, porque es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos, que nos está hablando cada día, cada vez que la abrimos, y como revelación infalible de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Cada día, cada mañana. ¿Y cómo lo vamos a saber? Únicamente abriendo la palabra de Dios para escudriñarla, leerla con oración. Amén. Y en Mensajes para los Jóvenes, página 313 dice: los jóvenes necesitan un consejero y guía infalible. Lo hallarán en la palabra de Dios. Amén. A menos que sean estudiantes diligentes de esa palabra, cometerán graves errores que echarán a perder su felicidad y la de otros, Así es. tanto para la vida presente como para la futura. Amén. Así que de esta manera va quedando sustentado que hay infalibilidad en la Escritura. ¿Qué significa eso de ser infalible? Es decir, algo en lo cual no hay error. Amén. Algo en lo cual se puede confiar. Algo, hermanos, que es así, como está, sin cambiar. Es algo donde uno puede, como dije hace un rato, a ciegas, dejarse guiar. Los jóvenes nuevamente son aquí exhortados a que encuentren en las Escrituras, estudiándola diligentemente, esa forma de ser felices y de vivir la vida, tanto presente como futura. ¿Por qué? Porque si no estudian la Escritura, si no son diligentes, dice, cometerán graves errores y echarán a perder su felicidad y la de otros. Así que yo creo, hermanos y hermanas, que somos bendecidos al tener la palabra de Dios con nosotros. Y cómo deberíamos, hermanos, esforzarnos, por lo tanto, de dedicar tiempo al estudio de ella. Mira, Satanás nos enreda con un montón de cosas cada día para que no haya tiempo para la Escritura. Amén. Es más, yo siempre lo digo en mis sermones,
Es una vergüenza que en las redes sociales nos la pasemos allí 15, 20, 30 minutos, una hora. Hermanos, todavía que te diga el teléfono el reporte de horas que pasaste allí sumergido, navegando. Es una vergüenza cuando tú miras el reporte y ves lo que tú dedicaste a la palabra. No navegaste en la palabra, pero navegaste en el Facebook, navegaste en el YouTube, navegaste en toda red social. Oh, hermano, hermana, navegaste por esos lugares, pero no navegaste por la palabra. De lo que te pierdes, hermano. Por eso a veces la vida la vivimos así tan mediocre, tan a la deriva, tan indecisa, con falta de fe, hermanos, porque no estamos nosotros sumergiéndonos en la palabra con tanto que hay en ella, con tanta bendición. Mira, el alfa y la omega, de la A a la Z, tú encuentras aquí bendición tras bendición. Amén. Bueno, ¿cuán perdurables son los principios que se hallan en las Escrituras, Javier? Bueno, vamos a ver Mateos capítulo 24. Mientras tú vas buscando ese, Sí. yo voy a buscar Salmo 119 y Ajá. versículo 160. Mateo el capítulo 24, versículo 35. La palabra de Dios nos dice ahí: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que, hermanos, cuán perdurables son los principios que se hallan en las Escrituras. Ya el Señor Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra nunca va a dejar de ser. Siempre van a estar ahí. Y en el Salmo 119 y verso 160 dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Ven ustedes cuán perdurables son los principios que se dan en las Escrituras? Son eternos, hermanos. Nunca caducan. Siempre son de actualidad. Y todavía, Isaías 48, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Me gustaría acotar en este versículo algo interesante, el comentario. Dice: la voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. La verdad nunca cambia, pues su autor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermanos, la palabra de Dios es eterna como el creador de ella. Así nosotros vemos, hermanos, que en la palabra de Dios no hay ficción. Todo es verdad. Amén. Y es algo que permanece, es algo que es perdurable, es algo que es eterno y por lo tanto deberíamos deleitarnos en ella. 3 citas vienen a continuación, las vamos a compartir con ustedes de la misma manera como hicimos anteriormente. Javier lee una y su servidor la otra y así sucesivamente. Amén. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, a la página 21, Cristo enseñó que la palabra de Dios había de ser entendida por todos. Señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra de Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Hermanos, en la palabra de Dios debe estar basada nuestra fe, deben estar puestos los cimientos de lo que creemos, ¿verdad? Porque es lo único en que podemos confiar mientras estemos en este mundo de pecado. Dice Fundamentals of Christian Education, página 440. La Biblia plenamente recibida y estudiada como la voz de Dios indica a la familia humana cómo alcanzar las moradas de la felicidad eterna y asegurar los tesoros del Amén. cielo. Amén. ¿Cuántas familias viven hoy en día infelices? ¿Cuántas familias hay más de algún miembro de ella que no está disfrutando de la felicidad? Y como decía un pastor, en la familia o somos felices todos o nadie lo es. ¿Por qué? Porque con uno que no esté feliz, hermanos, causa infelicidad. Con uno que ande allí quejándose, con uno que ande allí, no sé, de delincuente, con uno que ande allí triste, con uno que ande allí, hermanos, en las drogas, que ande mal, hermanos, con ese
hace sentir mal a todos. Así que cuánto de verdad se está perdiendo hoy en día en las familias de felicidad, porque sus miembros, no todos tienen interés en la palabra, pero el don profético dice hoy que en la medida en que se estudie y se reciba la Escritura como la voz de Dios, las familias, dice, van a alcanzar la felicidad. Amén. Así que incúlcale a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, incúlcale, hermano, hermana, que estudien un poco más la Biblia, o júntense ustedes para estudiarla, porque hay que alcanzar la felicidad a través del estudio de las Escrituras. Amén. Bien, en la siguiente cita nos dice lo siguiente: ¿no debería la educación dada en nuestras escuelas ser de tal carácter que diera un conocimiento más decidido de la palabra de Dios y que llevara al alma a una conexión vital con Dios, manteniendo a Dios ante el enfoque de la mente y despertando todos los mejores sentimientos del alma? Esta es la clase de educación que es tan duradera como la eternidad. Hermanos, una educación que esté fundada en la palabra de Dios va a ser una educación que Dios va a bendecir. Porque, hermanos, ya muchas escuelas han sacado las palabras de Dios. Ya que ni se hable de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, cuando más los jóvenes y los niños necesitan aprender lo que Dios enseña en su palabra, lo que Dios quiere de ellos a medida que vayan creciendo. ¿Cuál es su propósito de ellos en esta tierra? ¿Por qué Dios, hermanos, los tiene aquí? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito y ese propósito lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Así entonces llegamos al final de este día en el estudio, quedando claros que efectivamente las Escrituras son infalibles. Amén. Es decir, se puede confiar en ellas no se equivocan porque son la palabra de Dios. Amén. Vayamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a verdaderamente confiar, hermanos, todos nuestros actos, todos nuestros planes y en todas nuestras decisiones, a confiar, hermanos, siempre en las Escrituras para todo lo que hagamos, que vayamos a consultar en ellas, en las Escrituras, lo que Dios dice, porque aquí hay certeza, aquí hay seguridad. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, este día nosotros hemos visto cuán infalibles son tus palabras, al punto de que son confiables, Amén. son puras, Amén. no están contaminadas con nada falso, Sí. y es algo que nosotros deberíamos realmente acudir constantemente y comer de ellas, porque trae lo que quisiéramos, como es el conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría, es más, hasta la felicidad y la paz que nosotros quisiéramos tener, la encontramos en el estudio de tu palabra. Amén. Así que te rogamos, nos ayudes para que haya de parte nuestra ese interés de querer estudiar, de querer conocer las Escrituras, de querer aplicar en nuestra vida sus principios, de querer ser guiados por lo que ella enseña, pues allí hay seguridad. Se lo pedimos, Señor, que nos ayude para poder vivir guiados por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.